Conversatorio tecnológico en la ingeniería de sistemas de información. Hoy vamos a seguir hablando de etapas del camino emprendedor de la mano de Fernando Filas, B2B Soluciones, acompañado por el ingeniero agrónomo Fabricio Guari. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien por acá, muchas gracias. No, Gracias por invitarme enorme, a este conversatorio. un placer enorme, enorme, enorme. Vos sabés que a nosotros ya nos has escuchado más de una vez y sabés que nos gustan los semiestructurados, con lo cual sentite libre. Y ahí Bien, vamos a romper la estructura. Teniendo a Fabricio, que en un ratito tiene que seguir con sus actividades. Fabricio, bien. pensando en. Fernando, ¿aceptás una pregunta de, ¿Sí? de Fernando, de Fabricio como para romper el hielo? Claro que sí. Fabricio, Ajá. pensando que vamos a hablar sobre las etapas del camino emprendedor de B2B Soluciones, o mejor dicho, del ingeniero Fernando Filas, ¿qué pregunta, según tu estado actual, le harías? Bien, ¿cómo estás? ¿Qué Quizás tal? una consulta más técnica, la definición del B2B para Mm, darle una macro y comparándolo con otro tipo de negocio, quizás más al consumidor y no en este segmento. Una comparación bien, o ventajas y desventajas. buenísimo. Bueno, ahí me das pie para hablar un poco del origen del nombre. Allá por 2006, justamente tiene como un trasfondo, ¿no? Inicial. Yo venía del palo de la programación, ¿sí? De ser desarrollador desde los 15 años hasta los 20 y pico, 25. Ahí me encuentro en ese 2006, y veía cómo otras personas que tenían más trayectoria y más experiencia que yo en ese momento, consultoras, ¿sí? Donde yo trabajaba incluso, estaban en este lugar más desde lo comercial y de bueno, dar soluciones, dar resultados a empresas, básicamente. Y bueno, y con un equipo técnico que daba esta solución. Entonces, de repente me encantaba la programación, sí, una pasión, sí, en ese momento, pero también vi que había otra cosa allá, digamos, en ese otro lugar donde alguien estaba haciendo las conexiones para que las soluciones sucedan. Entonces, desde ahí, el interés de ir, de posicionarme en ese lugar, y surge B2B Soluciones. ¿Y por qué B2B Soluciones? Bueno, B2B era un término que en ese momento ya se venía hablando, estaba el B2B y el B2C, y yo lo enfoqué más bien en esto de unir equipos de trabajo profesionales, siempre hablando de lo que es tecnología, ¿sí? Desarrollo, técnicos informáticos, para dar soluciones a empresas. Y un poco esto del inglés y el español, ¿no? Porque, bueno, es alguna manera de mostrar que hay dos mundos. El mundo más tecnológico, más bien de hecho, mucha información de la que nosotros estudiamos y leemos está en inglés. Y luego soluciones porque traducimos esto de la tecnología y damos a conocer al cliente, al usuario final, cómo utilizarla, cómo aprovecharla. Y bueno, entonces soluciones no es solutions, sino es soluciones, porque al final en nuestro mercado principal, que en aquel entonces era solamente bueno, el argentino, el de Córdoba, de hecho, desde ahí se origina. Entonces, todo es, diríamos, esa marca que en aquel momento quizás no lo tenía tan claro como hoy de todos estos conceptos, pero sí creo que había algo de trasfondo que hizo que incluso o haya sido un director de cómo accionar y la manera de trabajar y de hacer negocio. Un modelo de negocio B2B básicamente en donde con una estructura, un core, que nosotros decimos un núcleo muy reducido, y generando muchas alianzas con distintos profesionales y equipos de trabajo y empresas del sector de tecnología, desarrollo de software, técnicos, ¿sí? Bueno, proveedores de hardware, proveedores de insumos, de desarrolladores web, proveedores de servicios nube, de hosting, bueno, aquel entonces hosting, ahora se le dice nube, pero bueno, redes, bueno, digamos, hacer conexiones con todos estos equipos, y ante necesidades de clientes, bueno, organizar esos equipos entre sí, incluso haciendo que dialoguen entre sí y lograr las soluciones que el cliente finalmente aprovecha, ¿sí? Entonces, bueno,
Incluso también como para hablar de esto de, no es que siempre fuimos B2B en cuanto a que hemos trabajado para empresas. En los comienzos trabajamos para particulares, profesionales, ¿sí? Como que el B2B ahí en sentido puro no estaba. Y sí, claramente últimamente sí estamos casi únicamente trabajando entre empresas, ¿sí? Pero bueno, nos sirvió también incluso dueños de empresas para los cuales trabajamos, hacerle cosas en sus casas y para familiares y parientes, todo eso en aquellos comienzos también existió y lo que nos dio un crecimiento, ¿sí? Y también esto de ver qué es lo que necesita realmente la persona, el usuario, y desde ahí construir soluciones a través de estos equipos que fuimos generando. No sé si con Ok. eso más o menos respondo la Ok, pregunta. ok, sí, sí, sí. Hoy se enfocan bien en empresas, en soluciones integrales y arrancaron, que está bueno eso, el camino, ¿no? Porque mencionaste en un momento consultor y linké automáticamente con esto del algoritmo me empezó a aparecer no la palabra o la figura de consultor, sino la del fractional. No sé si la Ujú. tenés presente que es una especie de, pero como que busca comprometerse más con la empresa en proyectos y no es el solución paquete, digamos, armado, más Bien. allá que hay un post en todo caso. Eh, Y que y más como quizás desde adentro de la empresa, decir, tiene que ver no, es con eso. como entre un freelancer y un consultor, en el sentido de que Ah, bien, se vende de la manera en que va por proyecto. Es decir, bueno, no voy a hacer un costo fijo para vos, empresa, bien, porque más que nada para las figuras gerenciales. Para una bien, pyme es un costo fijo, vos quizás para una pyme sos alto como costo fijo, pero sí generan un win-win entre, bueno, te doy el proyecto, trabajamos 6 meses y a vos te da la posibilidad, a vos o en este caso, quien da el servicio, de hacer el proyecto para otra pyme. Entonces lo linké directamente con eso y como en el caso de ustedes bien. pudieron posicionarse, no sé si desarrollan en Córdoba o con esto de la virtualidad tienen distintos clientes, pero es interesante poder conocer cómo son esos caminos, ¿no? De errores y aciertos hasta llegar a Sí. una posición que decís, bueno, bien, vamos bien. Sí, sí, y siempre se puede seguir, ¿no? Aprendiendo y mejorando. Y ahí mencionaste algo respecto a la gerencia del sistema. Y bueno, muchas veces nos ofrecemos de esa manera, incluso algo orgánico que va sucediendo. Porque quizás nos contratan, hablando un poco de nuestra historia, los primeros servicios fueron del servicio técnico informático en una gran empresa que se llama Microinformática, ¿sí? Que es reparar PC, notebooks, hacer que funcionen las impresoras, las redes y demás que todos los usuarios necesitan. También vimos algo interesante en eso porque una autovalidación de proyecto de que principalmente en todo el mundo, incluso la familia, los amigos, los parientes, los que sabían que habíamos estudiado sistemas, nos preguntaban por eso, reparar la PC. Bueno, hay un negocio ahí, entonces y armamos equipo de técnicos, nos vinculamos con técnicos y con empresas que hacían ese servicio y desde ahí construimos esa solución, ¿sí? Por así decirlo. Y digo, la gerencia de sistemas justamente es un servicio que lo tenemos disponible y que se va dando con el tiempo, porque primero nos contratan para algo, después para lo otro, de repente conocemos mucho cómo trabaja la empresa y bueno, de repente cualquier cuestión, por ejemplo, ellos están por contratar un software de algo nuevo, bueno, nos consultan, ¿qué te parece? Estaban por hacer esto, ¿qué opinás? Como nosotros ya conocemos cómo está su infraestructura tecnológica, informática, le conocemos la historia, sabemos lo que hacen, nosotros justamente nos gusta profundizar y conocer al cliente, porque e incluso conocer sus términos de las entidades. Nosotros que estamos en el sistema sabemos lo que es la entidad que ellos manejan. Bueno, para nosotros es muy importante. Entonces, cuando dialogamos, hablamos en su lenguaje. Y luego vamos a hablar con los técnicos y hablamos en el lenguaje del técnico. O sea, ahí está donde B2B Soluciones también hace este puente para que finalmente lleguen soluciones de calidad por expertos en quién hace esa solución para las personas, equipos de trabajo, empresas. Recién mencionabas un poco la magnitud de las empresas. Nuestros clientes son desde 2, 3 usuarios hasta 100 máximo. Más que eso no. O sea, no estamos en el segmento de la pyme grande. Estamos en el segmento de la pyme chica a mediana.
Es donde ahí nos movemos, tenemos una estructura para eso y por ahora estamos cómodos con eso. No quiere decir que en un futuro haya otra organización interna y que nuestro núcleo sea más grande y nos permita abordar más proyectos, pero por ahora nos enfocamos y apuntamos a ese tipo de cliente. Bueno, también aparte todo eso está atravesado por la confianza, ¿no? Que en cualquier vínculo es lo primero creo que se tiene que generar. Entiendo que Sí. inicialmente con la reparación de una compu desde lo básico, entre comillas, hasta, bueno, la consulta para la toma de decisión de una instalación de software o, bueno, ahora estarán empezando, o no sé hasta qué punto lo ven, con la competencia de la AI, que la Sí. empresa lo va a empezar a incorporar cada vez más y no sé ustedes cómo lo absorben para justamente también sacarle ventaja a la nueva, Sí. va, o sea, no tan nueva. No tan nueva, pero sí, muy vigente y creciente. Estamos con respecto a eso. Realmente no la estamos aprovechando todo lo que podríamos, y sí la estamos aprovechando mucho en el soporte técnico, consultas de usuarios, entonces primero pasa por ahí, nos ayuda, nos da más contenido o nos vincula links para enviar un instructivo, por ejemplo, y entonces desde ahí la estamos aprovechando mucho. De hecho, muchas veces terminamos resolviendo cosas que antes no, tipo, gracias a la IA. Que va diciendo, "Bueno, ahora haces esto otro, y finalmente terminas resolviendo algo que vos sabías que alguien con mayor capacidad técnica, con más experiencia lo resolvía, y ahora uno de repente para hacerlo más rápido o incluso por uno que es curioso y le gusta investigar y ver, más, mira, ahora ya también tenemos esta solución disponible más cercana, y bueno, en eso muchísimo. Y también para el área, bueno, para todo lo que es automatizaciones de procesos internos, también estamos trabajando en eso. Y para lo que es el área comercial, también marketing, ventas. Ujú. Y la estamos usando también para la comercialización. Nosotros desde el año 2020 empezamos a trabajar con un partner de Google, de acá de Buenos Aires. Yo soy de Córdoba, Vituvista fundada en Córdoba en 2006, y entonces en 2019 me mudo a Buenos Aires. Y desde ahí, bueno, por una cuestión particular necesitábamos poder proveer un producto que es Google Workspace, que inicialmente era gratuito y luego se hizo pago, entonces vimos la necesidad de buscar un partner y nos asociamos con un partner. Bueno, desde ahí es que menciono esto porque, bueno, eh, este partner justamente nos impulsa, Google nos impulsa a vender la guía de Gemini, y Ujú. ahora, bueno, haciendo cursos, todo lo que es Agéntica, ADK, bueno, todo lo que son este, mecanismos para poder aprovechar la guía de Gemini. En este caso, bueno, más bien desde ese lugar nos sirve para venderla, digamos, comercializarla y que nuestros clientes la aprovechen. Y también en cuanto a la IA, en esto del aprovechar, vemos una barrera en que, claro, nosotros como estamos al palo de lo tecnológico, entendemos la IA y nos damos cuenta cómo utilizarla y cómo sacarle provecho, y hasta ahí nomás, nosotros. Entonces, un gerente, un dueño de empresa, un administrativo, un comercial incluso, bueno, tiene algo ahí, pero entiendo que tiene más barreras que nosotros para poder aprovecharlas. Entonces, justamente con otra alianza, estamos dando cursos de adopción. Es decir, bueno, acá tienen la IA, incluso son cursos donde vos te llevas la tarea hecha y con resultados bien palpables. Entonces, incluso es agnóstico, o sea, qué día querés usar, cuál te gusta, o bien asesoran para esto, te recomendamos usar esto. Pero si ya tienen algo contratado, bueno, vamos con lo que tienen. Y de esta manera, bueno, tratando de acercarla a ella a estos mandos medios, a gerentes, a jefes de equipos, eh, y desde ahí, bueno, normalmente se multiplica porque en un caso de éxito chiquito en un grupo, el grupo del lado le interesa y yo también quiero, y ahí empiezan a dispersarse todo esto. Así que está bueno en esto. O sea, vemos un potencial muy grande en la IA y está comenzando esto, hay mucho para aprovechar ahí. Bueno, Fabricio, se está haciendo la Sí. hora, quedan 2 minutos para las 9 de la mañana de este martes 18 de agosto. Eh, nada, somos una comunidad de aprendizaje y cuando hablamos de comunidad es esto. Hoy por hoy, el que hizo las preguntas fue Fabricio.
Quien respondió fue Fernando. Fabricio, última pregunta. Saludalo a Fernando antes de retirarte, haz lo que quieras. No, no, gracias, gracias. No, no, no te quise intervenir ahí cuando terminaste, justamente para que Cecilio intervenga y no se sienta desplazado. Nada, y que quede el cierre. Pero no, genial, genial. Está bueno poder entender o al menos escuchar experiencias de otros que han sobrepasado, que obviamente tendrán barreras para seguir saltando o rompiendo y poder compartir también, ¿no? Con otros que están interesados en un camino similar y bueno, y por qué no después ir haciendo networking con justamente a partir de todo esto, ¿no? Pero bueno, gracias, Fernando. No, no No, tengo gracias a vos por otra. muy buenas las preguntas, me permitieron contar mucho de lo que no tenía previsto hablar, así que te agradezco. Muchas gracias. Grande. Gracias, Fabricio, por tu compañía. En un rato, otro día seguimos conversando. Como somos comunidad de aprendizaje, como ya tiraste mucho de lo que tenías en tu mente, gracias a la pregunta que te hizo Fabricio, Fernando, nos quedarían unos 10 minutos. Bien. Pensá, mientras te voy contando esto, lo que quieras compartir. El tema del día, el tema que elegimos con vos, gracias a esta gran experiencia, o sea, desde el año 20, en 2006, por lo que leí, o sea, ya 20 años Ujú, desde la gestación de B2B Soluciones, has atravesado varios hitos. Ya mucho compartiste recién, pero quizás hay algo que ujú, vos digas, a esto también lo quisiera dejar grabado en este episodio, y eso solo lo sabes vos. ujú. Sí, pensando que, porque primero agradecerte porque sabiendo que teníamos esta conversación, hizo remontarme hacia atrás, ¿no? Y hacer como un guioncito, a ver en los hitos, qué fue lo que fue pasando, me sirvió como para mirar para atrás, ver qué pasó, entender muchas cosas, también valorar también muchas otras. Y creo que algo que lo que incluso esta mañana pensaba es en esto de en mi primer cliente, por ejemplo, a quien yo considero como mi primer cliente. Y entonces fue un profesor de secundario, profesor de educación física, que sabía que yo estaba metido en estos temas. Y él muy curioso, con necesidad de aprender informática. Entonces lo primero que hicimos fueron clases de ofimática, básicamente. Incluso era una modalidad en donde él también sabía que yo estaba aprendiendo y me permitía, me daba tiempo a que yo vuelva a mi casa, porque yo iba a su casa a darle las clases y volvía a casa, estudiaba y luego lo capacitaba en lo que yo había aprendido, ¿sí? Eh, bueno, finalmente esto que yo le fui enseñando, gracias también a su capacidad y a su visión del uso de la informática, le permitió, eh, él organizaba torneos deportivos y entonces esto le permitió diferenciarse a través de la tecnología y de su conocimiento, por supuesto. Pero él usaba con algo básico incluso, pero él logró cosas que otros profesores no. Bueno, él terminó siendo el director de deportes de la Universidad Nacional de Córdoba. O sea, yo no digo que haya sido por esto, pero ha ayudado en gran parte todo eso que él logró hacer que lo diferenció de otros. Bueno, yo sigo en contacto con él, sí, no, si bien saludos, cumpleaños, fiestas y así, excelente persona. Bueno, me llevo esto de que lo que uno hace realmente tiene, más conectado con un propósito, ¿no? Es decir, bueno, este conocimiento que uno adquirió y que incluso está adquiriendo permanentemente, poder trasladarlo y que otro lo aproveche, bueno, creo que eso es algo clave, ¿no? Para dejar acá y decir, estamos trabajando en algo que nos gusta, que nos apasiona y que genera resultados en otros. Así que creo que eso es lo principal que hoy estaba justamente pensando. Y otro punto es esto de adaptarse a los cambios. Yo en 2019 me vengo a Buenos Aires, ¿sí? Me trajeron, como digo yo, acá está, por esto me trajeron. Claro, sí, sí.
el plan familiar, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos? O sea, porque todos los clientes están en Córdoba. Y entonces, incluso ya antes, y esto es prepandémico, ¿no? Estamos hablando de 2019, pero ya antes de eso yo venía trabajando en una modalidad en donde iba menos a la presencia física en los clientes e iban más técnicos, por ejemplo, y yo estaba más desde la virtualidad. Bueno, eso fue orgánicamente también haciendo que yo pueda organizar todo para que hoy en día B2B Soluciones creo que tiene el 80% de los clientes en Córdoba, el 20% en el resto de, algo en Buenos Aires, algo en el resto del país, y funciona todo virtual y funciona, e incluso damos servicios que requieren presencia física, ¿sí? De técnicos, no estoy diciendo yo, claramente ahora. Pero bueno, eso también ante las circunstancias y necesidades, estar pensando y organizándose para hacer cambios, incluso cambios drásticos como puede ser este. Y muchos me decían, che, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar todo acá? ¿Cómo vas a continuar? ¿Con qué vas a continuar? Bueno, incluso cuando B2B pisa Buenos Aires, este, bueno, acá hay otra escala, ¿no? Es decir, un cliente que conseguimos en el poco tiempo, en la implementación de un RP, RP ahí, Carmen, que es mi hermana, colega, socia y varios títulos más, siempre digo eso, ella es la experta en ERPs y entonces con ella, bueno, ella también, yo soy fundador y Carmen es cofundadora, porque en 2007 ya también ingresa a B2B y desde ahí construimos todo esto juntos. Eh, bueno, junto a ella conseguimos acá un cliente y le dimos un servicio que quizás nos representó el 25% de lo que nos representaba Córdoba en muy poco tiempo. Entonces también decir, bueno, hay oportunidades fuera del ámbito en donde uno se maneja normalmente y si uno quiere escalar, yo no lo hice por eso, ¿no? Lo de venirme acá claramente, pero bueno, fue una ventaja que conseguí ya estando acá. E incluso también, estando acá, empiezo a hablar con mis colegas de Córdoba, estas empresas y demás, para, bueno, lo que ustedes están haciendo allá, muchas cosas en la virtualidad se pueden hacer acá también. Así que de alguna manera pasamos a ser un puente y un poco nos estamos posicionando en eso de conectar a empresas del interior de Córdoba principalmente con acá lo que es Buenos Aires, donde hay una apertura y una salida, una proyección internacional más marcada y más viva, digamos, se respira más eso acá. El puerto es como que lo tenés en todos lados, yo lo pienso así, ¿no? Por algunas conexiones con lo poco que hemos podido hacer nosotros, me imagino que en otros segmentos es más todavía, ¿no? Pero bueno, esos dos puntos me parece esto del origen y de esto de cómo las acciones de uno y una empresa repercuten y le dan grandes resultados a otros. Y en esto de adaptarse, poder adaptarse a los cambios y finalmente aprovechar los resultados y las mejoras que vienen de eso. Tremendo, 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 tremendo. Yo te pregunto, porque la verdad que siempre en Sí, estos episodios queda mucho por dialogar, mucho, sí, mucho por dialogar, queda mucho por dialogar. Y la pregunta es, suponete que Fabricio, que alguno de nuestros alumnos, que alguien de la comunidad de aprendizaje, que le hemos empezado a llamar al conversatorio, a tips también, a todo lo que hacemos, quiere conectarse con Fernando. ¿Cómo puede hacer? B2B Soluciones, lo busca en internet, sí, está. Pero ¿cómo hacemos? Más allá de que yo puedo brindarles el contacto, pero por ahí vos lo puedes dejar sí. en la grabación. Bueno, acá hay algo paradójico y que de alguna manera en muchas reuniones con clientes me ha dado vergüenza, porque nosotros desarrollamos sitios web institucionales, por ejemplo, y vos entras al nuestro y ves un logo y nada más. Bueno, ¿qué está pasando acá? O sea, el cliente te dice, me venís a vender algo, incluso me decís que es algo que sume, que sirve y vos no lo tenés. Bueno, eso tiene que ver con, o sea, si alguien lo ve así y no tiene esta explicación que le voy a dar, dice, che, acá está pasando algo. De todos modos, bueno, finalmente quienes hacen los desarrollos son estas empresas aliadas y uno entra al sitio web de nuestros aliados y ve todo lo que no ven en el sitio de B2B, ¿no? B2B Soluciones. Pero bueno, tiene que ver con un poco, a nosotros nos ha funcionado todo este tiempo en el boca en boca. Hace poco lo busqué en inglés, en un término técnico, word of mouth,
Y bueno, es una técnica de marketing muy de bajo costo para la empresa, entre comillas, yo voy a hablar de eso, entonces uno logra que alguien recomiende a otro, incluso con algo muy concreto y muy puntual. A mí con esta gente me fue bien por esto, por esto, por esto. O sea, no es algo genérico, no es una opinión de Google en una reseña, sino que es alguien que le dice a otro, habla con él, que él te lo va a poder resolver porque a mí me lo resolvió. Entonces es muy directo y bueno, nosotros nos hemos mantenido comercialmente o marketingeramente, digamos, con esa estrategia. Sí hemos hecho algunas acciones muy puntuales en donde hemos sido más agresivos, pero muy puntuales, sobre ciertos productos, normalmente, pero el boca en boca no funciona. Bajo costo, entre comillas, porque no es bajo costo. O sea, para que uno lo recomiende, tiene que hacer las cosas bien, tiene que ceder. El cliente, casi entre comillas, siempre tiene la razón. Todas esas reglas, diremos, que nos han mantenido durante todos estos años, han hecho que el boca en boca funcione. Entonces, si uno hace las cosas mal o no da un poquito más de lo que podría dar y demás, quizás no hayan venido esas recomendaciones. Entonces, ahí incluso con humildad lo decimos, bueno, eh, entendemos por los resultados es que eso es lo que hemos hecho y eso nos ha posicionado en tener una gran cantidad de clientes actualmente una, eh, bueno, y con una gran cantidad de servicios que se han ido acumulando durante todo este tiempo, porque hemos sido muy de estar escuchando la necesidad del cliente, saber que tenemos estas conexiones con las empresas y profesional y equipos de trabajo que tienen soluciones y haciendo las uniones. E incluso porque muchas veces es muy fácil y muy simple y muy rentable multiplicar lo que haces bien y quedarte solamente con eso. Pero bueno, de repente viene alguien y te pide algo y vos haces específicamente eso. Bueno, nosotros hemos tenido una apertura, creo que tiene que ver con la curiosidad, con esto del querer saber qué más hay y con esto de saber che, si es algo que yo puedo darlo y porque a mí me va a traer el beneficio de tener una nueva solución, una nueva manera de resolver cosas, bueno, lo incorporamos y así ha ido creciendo. Tenemos lo que llamamos distintas unidades de negocio, distintos servicios, distintas modalidades de trabajo. Entonces, bueno, eso diríamos que ha ido creciendo en el tiempo y se lo debemos también a los clientes, como que vuelve, digamos, uno da y de repente nos hemos hecho fuerte en ciertos productos o servicios gracias a que algún cliente alguna vez nos dijo, necesito esto, investigamos, armamos equipo, empezamos a dar la solución y le hemos ido mejorando con el tiempo. Y finalmente también mucho se puede llevar la idea de que, bueno, haces de todo y no haces nada bien, o nada del todo bien, o de nada sos muy bueno. Y yo digo, no, nosotros lo que somos buenos en B2B Soluciones es en coordinar a los equipos de trabajo, en entender la necesidad del cliente, en saber quién va a dar la mejor solución, la más adecuada, hacer las conexiones y hacer que esto funcione. Entonces, ese es nuestro fuerte. Y después cada uno que hace la tarea puntual es experto en lo suyo. Entonces sí terminan siendo soluciones de calidad porque finalmente quien hace la solución final es alguien que se dedica casi exclusivamente a hacer eso. Entonces, eso es lo interesante de este modelo de negocio, en donde somos flexibles, nos interesa ir sumando cosas, últimamente un poquito menos acelerado, sí que en los principios, ¿sí? Porque ya estamos abarcando mucho y también tenemos como un cubierto todo lo que es, por ejemplo, en pymes, todo lo que es infraestructura de redes, PC, bueno, telefonía IP, cámara de seguridad, alarmas, todo eso. Después lo que es RP, distintos RP, algunos internacionales, otros locales desarrollo web, desde el registro de dominio hasta lo que es el hosting, gestión de DNS, correos, bueno, plataformas como WordPress, email, Microsoft 365, certificado de seguridad, desarrollo web, optimizaciones de web ya que están funcionando. Y así un poco esto lo estoy leyendo como para no olvidarme porque son muchos. Después sistemas SaaS, hicimos una vertical de sistema médico laboral, por ejemplo, con una empresa particular. Estamos muy ahora con el tema de migración de sistemas de servidores físicos a la nube, distintas nubes públicas, ¿sí? Locales y también internacionales. Eh,
también hemos incorporado no hace mucho tiempo, y quizás esto lo deberíamos haber hecho mucho antes, la seguridad basada en protección adicional a que te da un Windows, por ejemplo, ¿no? Como lo que es el ESET antivirus. Bueno, estamos como sumando. Y también lo último en cuanto a la parte de hardware es las soluciones para tener este tipo de reuniones, incluso en salas mucho más grandes de alta calidad de profesionalismo. O sea, todo lo que son soluciones audiovisuales, ¿no? Entonces, gracias también acá al partner de Google con el que trabajamos, que también está en ese segmento de soluciones vinculadas a tener meets y reuniones así de calidad, llegamos a productos que incluso en Córdoba no vemos los comercios que estén vendiendo o exclusivamente vendiendo ese tipo de productos y soluciones. Así que también nos da la apertura la posibilidad de traer soluciones que en poco tiempo ya van a ser más masivas, ¿no? Así que bueno, ha ido creciendo bastante y nos gusta claramente lo que hacemos y eso nos permite ir creciendo un poco más también. Tremendo, tremendo, tremendo. Y como queremos tener el tercer tiempo, que es cuando sin grabación dialogamos entre Sí, sí. nosotros, vamos a ir cerrando. Desde la ingeniería en sistemas de información, que es la mía, vos sos ingeniero en sistemas, De sistemas Mauricio, abiertos. ingeniero agrónomo, pero desde la ingeniería en sistemas de información te damos todas las gracias. Felicitarte, felicitar a tu hermana también por todo ese mundo que han desarrollado, que yo le llamaría, como te dije el otro día en una charla entre nosotros, liderazgo en cuestiones que tienen que ver con las tecnologías de información. Darte gracias. Y bueno, al cierre lo haces vos. Fernando, gracias. Fabricio, gracias. Comunidad de aprendizaje, adelante. Y un cierre, bueno, un poco estaba pensando en que, viste que estamos hablando todo este tiempo con mucho entusiasmo, ¿no? Y este, la pasión del emprender y de dar soluciones y demás. Ahora, ahí es como, me gusta anunciar con un mensaje y un poco trato de hacerlo como sea, lo he visto en los otros conversatorios. Y es esto que tiene que ver con un poco más allá del emprendedurismo en sí, y que es que para lograr esto primero agradecer, ¿no? Agradecer que estar con salud, estar bien para poder hacer todo esto, y no olvidarse que, por lo menos a mí lo que me resultó y le dio sentido sí, a todo esto, es lo que pasó justamente cuando me vengo acá, o sea, lo familiar, lo vincular los hijos, ahí está la trascendencia, ¿no? Y muchas veces uno se encuentra haciendo esto que tanto nos gusta y no se da cuenta que allá afuera está lo que realmente importa. Quizás esto que estoy diciendo a algunos les dice, bueno, yo quería escuchar un cierre más bien relacionado al emprendedurismo más, y creo que está muy relacionado, porque lo que finalmente hace que uno le encuentre sentido a lo que hacen del emprendedurismo y más, el fundamento y todo eso está por fuera. Y no olvidarse que eso es lo que nos permite, es el motor, diríamos, que nos da fuerzas para seguir adelante y lo que nos ayuda a cumplir con el sueño del emprendedurismo, ¿sí? Y de poder concretarlo y también, bueno, vos sos experto en esto, Cecilio, de transmitir esto yo normalmente veo eso, trato de que alguien que no esté emprendiendo en algo, pero ves como un potencial o una curiosidad, de tratar de incentivarlo y decirle que sí, que es difícil, que lleva tiempo, que no hay horario para el emprendedurismo, pero bueno, a largo plazo los resultados son muy positivos y vale la pena pasar por lo que uno ha tenido que pasar. Así que bueno, ese es el mensaje general de cierre y de Excelente. nuevo. Sí, de nuevo agradecerte porque esto muchas veces, viste, uno le hace falta poner un stop, ver dónde está parado. Bueno, esto me hizo un poco recorrer los comienzos, ver cómo fue la trayectoria y hacer este tipo de reflexiones que en la diaria no pasa. Así que eso, gracias a vos, Cecilio, muy bueno tener este espacio y ojalá que todos los de la comunidad lo puedan aprovechar también. Excelente, excelente, excelente. Bárbaro, vamos para adelante. Dejamos de grabar y arrancamos con el tercer tiempo.
Conversatorio tecnológico con la ingeniería en sistemas de información, hoy con Fernando Filas, B2B Soluciones, con el ingeniero agrónomo Fabricio Boari. Ya veremos por dónde se las trae. Muchas, muchas gracias.